Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Aquí iniciamos. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito. Mexicanas y Mexicanos Chingones. Conducido por la periodista Irisdea Aguayo. Muy buenas tardes, pues ya estamos aquí en Mexicanas y Mexicanos Chingones, hoy con una chingona, que bueno, si ustedes la siguen en redes sociales, seguramente ya saben de qué estoy hablando, es la doctora Carla Arlaé Rojas Quesada. Ella es mejor conocida en redes sociales como la Dama de la Seguridad Social. Y bueno, tiene un currículo muy extenso, pero nada más les voy a dejar algunos puntos. Es licenciada en Contaduría Pública por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en Derecho y maestra en Seguridad Social por el Centro de Estudios Superiores UTEGRA, doctora en Derecho Laboral por el Instituto de Posgrados de Derecho, tiene un curso de Justice en la Universidad de Harvard, ahí nomás para que vean, curso de pensiones en América Latina y el Caribe por el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, y bueno, también ha tenido capacitación en la OIT, en fin, tiene está muy largo el currículum. Lo que me llamó la atención, Carla, es el reconocimiento 100 años, 100 mujeres líderes por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y pues que estás así con el reconocimiento también de Mujeres Rompiendo Barreras por la revista Red de Negocios en el 2022 y en el 2024. Pero muy buenas tardes ya, ¿verdad? También para ti, te agradezco el tiempo que nos estás dedicando y bueno, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros porque queremos saber quién es la Dama de la Seguridad Social. Buenas tardes. ¿Qué tal, Iris? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, aunque sea a la distancia, y saludar a todos tus audioescuchas que nos están, también los que nos están viendo en este podcast. Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que para mí un honor de estar aquí contigo el día de hoy. Oye, pues platícanos, naciste allá en Guadalajara, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Cómo es la infancia allá en Guadalajara de una niña que hoy es contadora y también abogada? Pues la verdad es de que tuve una infancia muy feliz. Tuve la oportunidad de que mientras estuve de niña y me metieron mis papás a clases de todo lo que se te ocurre, ¿no? Estuve en clases de natación, estuve en clases de karate, de patinaje artístico, pero nótese que no me encantaban los deportes, entonces no soy profesionista de nada de eso, pero siempre estuve como muy activa porque además soy muy hiperactiva, entonces yo creo que los hartaba y decían, mándenla a clases, y me mandaban a clases de todo para entretenerme, ¿no? Y de eso, pero bueno, ¿cómo descubriste tu vocación? O bueno, te tenían en muchas clases, pero ¿tú qué soñabas de niña? Fíjate que yo no tenía idea de qué quería hacer y en algún momento yo quería ser doctora y nada que ver, ¿verdad? Bueno, sí fui doctora, pero con un doctorado, no por doctora médico, pero yo quería ser doctora y en algún momento, ya cuando llegas al momento de decidir qué es la preparatoria, ¿no?
La verdad es que yo creo que todavía estamos muy verdes y no sabemos qué queremos de la vida, y yo ya estaba muy estresada porque además soy como medio ñoña, entonces estaba muy estresada porque ya estaba a punto de salir y no sabía qué quería hacer. Y la verdad es de que en esa búsqueda mi papá tiene una empresa, entonces yo dije, pues bien fácil, me fui por la fácil, pues administración de empresas, al cabo mi papá tiene una empresa y me voy a quedar quedando con ella, ¿no? Entonces, me voy a administración de empresas, y estando en administración de empresas, la verdad es que me di cuenta que en la carrera o sea, la materia de contabilidad fue la que más me costó trabajo, y yo soy una mujer de retos. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no me va a ganar una materia, y me puse a estudiar cañón. ¿Y qué crees? Pues que me gustó. Entonces acabé cambiándome de carrera a la carrera de contabilidad. La ventaja es que me hacían revalidación de materias, y entonces me cambié a la carrera de contabilidad. Estudiando la carrera de contabilidad descubrí en uno de los semestres la materia de seguridad social. Y quien era mi maestro en ese momento, el maestro Gerardo Martínez, a quien si por algo me escucha le mando un saludo, fue quien me introdujo a este mundo de la seguridad social. Él trabajó en el IMSS muchos años, entonces pues tenía todas las tablas, ¿no? Y la verdad es de que yo descubrí este mundo de la seguridad social que me encantó, y desde ese momento, desde estudiante, me quedé en esta área. Oye, y bueno, pues estamos hablando de aquel momento, pero bueno, bien dices, a veces la familia nos jala, ¿no? Tu papá como empresario y tu mamá también empresaria o ella atendiendo todo el chamaquero. Sí, pues ni todo el chamaquero, nada más tengo un hermano, Ah, son pero dos. ama de casa y, pendiente de nosotros todo el tiempo, pero nada más somos 2, mi hermano y yo, pero también él se la pasaba en clases de todo. Entonces, pues ya sabrás que la señora se la pasaba llevándonos a clases a unos, clases a otros, y teniéndonos ahí entretenidos. Ajá. Y bueno, la idea entonces de el espíritu emprendedor, pues lo traes ahí en la familia. Cuando estás ya en la carrera o cuando empiezas ya a generar tú tus propios recursos. Pues fíjate que me puse justamente con este maestro que te comentaba, empecé con él mis prácticas profesionales, y ya después me quedé con él en el despacho. Después él se trasladó y se fusionó con un despacho más grande que ya era conocido a nivel nacional. Me voy con él y entonces continúo con el tema, y llegó un punto en el que la verdad es de que prácticamente me di cuenta que pues la única silla que faltaba llegar era la de él, y ni modo que lo tumbara de esa silla, ¿verdad? Entonces, en algún punto, pues decidí volar y empezar a crear mi propio despacho. Y así fue como empecé hace básicamente 13 años Corporativo MCN Consultores, que es el despacho. Empezó como un despacho y después me empecé a hacer de socias y cada vez más servicios, hasta que hoy en día somos todo un corporativo, ¿no? Y ¿tú sola empezaste este proyecto? Eh, sí, empecé yo solita, literal, en mi casa, como podía, atendiendo a los clientes como todos, en un café o en algún lugar, porque no tenía una oficina, hasta que poco a poco pude empezar a construir, carrera ya ahora sí más formal, y poder rentar algún lugar y todo lo que implica ser empresario, que vaya que no es fácil. Pero bueno, no te dio miedo, porque ya en tu casa había negocio. Fíjate que yo creo que siempre nos va a dar miedo, ¿eh? Y te voy a hacer un paréntesis. Yo doy conferencias, te tocó conocerme en una de ellas, y siempre me dicen, es que tú has dado pláticas desde hace 20 años, sí, pero nunca te deja de dar ese nerviecito de algo nuevo, ¿no? Y no es que no sepa hablar, es que es nuevo público, es nueva gente, pues ahora imagínate un nuevo negocio. Y eso se lo digo a cualquiera que quiere emprender, ¿no? O sea, si quieren esperarse a no tener miedo, nunca van a hacer nada. Más bien, a pesar del miedo, hay que darle. Oye, Carla, pero tú no necesitaste trabajar para poder ayudar a la familia. O sea, tuviste una niñez como algún sector de México que no somos mayoría, ¿verdad? Diría una de mis socias, fui privilegiada, la verdad, porque no, sí, a lo mejor no vivíamos en superopulencia, claro que vivíamos bien, y de alguna manera mis papás me pagaron pues mi estudio, yo estudié en una universidad privada. La verdad es que ahí sí tuve un camino mucho más sencillo que lo que muchas otras personas pudieron haber pasado, ¿no? Pero bueno, fíjate qué curioso, ¿no? Porque tienes esta ventaja que te dio la vida, sin embargo, en tus redes sociales vemos que te enfocas mucho al tema social, pero bueno, ahorita vamos a entrar en eso para que nos platiques. Entonces, bueno, estás, pues ya de alguna manera emprendiendo.
¿qué te dijeron tus papás? ¿Sí te ayudo, no te ayudo? Porque pues estabas prácticamente estudiando, ¿no? Cuando empezaste ya a ser parte de una empresa. No, yo tuve la empresa ya hasta mucho tiempo después, porque al principio trabajaba en un despacho. Ajá. Pero en realidad, digo, siempre he tenido el soporte de mi familia y hablo nada más de mis papás, mi hermano, hasta mis sobrinos cuando es necesario. Parte de porque a pesar de que, pues, parece que lo tuvimos fácil, la verdad es de que no, o sea, realmente, insisto, emprender para cualquiera es complicado y más porque, por ejemplo, en mi familia emprender son comerciantes. Yo estoy hablando que yo hago servicios, es algo muy diferente. Yo no llego a venderte un producto, yo llego a venderte confianza. Entonces, también no sabía cómo vender ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, no estuvo tan sencillo en ese sentido. Sin embargo, cuando puse el despacho y después nosotros hoy en día ya tenemos varias sucursales a nivel nacional, pues la verdad es de que también es inversiones que no tenía y que soy muy aventada, esa es una realidad, ¿no? Entonces digo, pues ya saldrá. Y he abierto otras sucursales junto con mis socias que también están bien puestas y ahora sí que aún con miedo, pues apoyan. Y en la última que fue la de en Morelia, que abrimos en Morelia, a nosotras nos veían tiradas en el suelo, pegando piso y haciendo y pintando y haciendo cosas. ¿Por qué? Pues porque obviamente queríamos hacer rendir el dinero lo más que se pudiera y a pesar de ser empresaria y de ya tener algunas sucursales y ya tener clientes, pues también nos ha costado trabajo crecer. Oye, y como mujer, ¿has tenido así, digo, las mujeres dicen que a veces para nosotros es más difícil crear empresa, más en el tema de servicios y en un área donde personalmente pues, habían estado hombres. Fue difícil para ti. Pues yo creo que es difícil para todos, aunque sí hay retos importantes que como mujeres podemos llegar a tener, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sí hay una cierta desconfianza. Hoy te puedo decir que ya no tanto, pero al principio, yo te voy a hablar más bien hace 13 años que inicié, pues en aquel momento sí era así como que te volteaban a ver y me veían, y lo voy a poner entre comillas, ¿no? Me veían muy chiquilla, me llegaron a decir, o sea, pues estás muy chiquilla, acabas de salir, mujer, como que, bueno, déjame tu propuesta y vemos, ¿no? O sea, y si había a lo mejor otras propuestas, tal vez se decidían por alguien que sentían que tenía más experiencia o que tenía otras, características, pero pues al final de cuentas nos toca demostrar que sí podemos y ¿Y qué que fue? Digo, no sé si alguna vez tuviste la idea, te cruzó la idea por la cabeza de tirar la toalla. ¿Qué era lo que te motivaba a decir, yo la voy a hacer? todavía quiero tirar la toalla más de una vez. Yo creo que todos, la verdad es que igual que todos los que tienen cualquier negocio, me toca pagar impuestos, me toca pagar salarios, me pegan las reformas. Digo, yo sé que están acostumbrados a que soy yo quien les explica las reformas y quien les explica las cosas, pero también yo las vivo y también a mí me pegan en mi negocio, ¿no? Entonces también más de una vez digo, ay, y si mejor pongo un puesto de tacos o hago otra cosa, ¿no? Porque también es complicado, pero hoy en día que también me lo sigo preguntando, en su momento y siempre serán mis hijas, ¿no? Tengo 3 hijas y son mi motor para salir adelante siempre. Pero hoy en día tal vez pudiera hacer las cosas más sencillas, sí, definitivamente. Muchas veces he dicho, ¿y si me quedo con este cliente y este cliente y con eso tengo? Porque voy a ganar lo mismo, pero pues a cargo mío están 30 familias que son de las personas que colaboran conmigo, que a mí lo que me da gratificación hoy es poder generar más empleos. Y entonces eso me motiva muchísimo. En la pandemia a mí me estresó más que cualquier otra cosa el tener que despedir a alguien que gracias a Dios no tuve que hacerlo, pero que yo decía, híjole, es que es quitarle a una familia el sustento. Y hoy eso es lo que me motiva, la gente, pues el seguir generando empleos. Oye, pero cuando empezaste no había hija, ¿no? Eras tú sola. En ese Cuando momento me que te costó. independicé, ya estaba divorciada y ya tenía mis hijas. Cuando me independicé, de hecho, por eso me independicé, fue parte también de un proceso. Guau, o sea, te divorciaste y todavía te independizaste. Qué Es correcto. valiente.
Es correcto, sí, o sea, lo hice, o sea, por eso digo que no ha sido todo tan fácil, ¿no? O sea, parece que es fácil, pero la verdad es que no, porque yo en su momento, y déjame te platico, yo vendía abrigos, vendía toppers, vendía, ya sabes, ¿no? Todo esto de catálogo, vendía lo que sea, pues porque al final de cuentas no tenía la fila de clientes esperándome. Entonces, también me fue difícil poder sostener a mis hijas y al mismo tiempo empezar un despacho. Muchas veces empiezan los negocios cuando tienes como más posibilidades o no tienes tantas responsabilidades. Pues yo sí tenía a mi cargo 3 responsabilidades grandes y aún así dije, es mi ilusión, es mi sueño y lo que tenga que hacer adicional hasta que lo logre. Y poco a poco, conforme me iba yendo bien, pues yo dejaba de vender más cosas, ¿no? Y me empezaba a dedicar más, llegué a vender ropa afuera de la escuela de mis hijas en mi camioneta. ¿No? Y de ahí me iba a atender a un cliente en el café. Entonces, seguir un sueño implica sacrificios de muchas cosas, ¿no? Tiempo, esfuerzo, lágrimas, claro, por supuesto. O sea, si tú eras la dama de la seguridad, Así fue como se hizo la dama de la seguridad social en ándale. el futuro, correcto. Oye, y bueno, ¿y tus hijas qué te decían viéndote así que te desbaratabas, tratando de mantener los sueños? Pues, ¿sabes qué? Eran muy pequeñas, entonces, lo que veían tal vez, y sí, en algún momento, como toda mujer que tiene hijos a su cargo sola, pues, el reclamo de no estás, o de ya me quiero ir a la casa, ¿no? Porque las traía en la camioneta hasta muy tarde en lo que yo trabajaba, y pues, obviamente, toda mamá que trabaja hemos vivido eso, ¿no? Ese reclamo hasta cierto punto, pero yo hoy te digo, hoy mi hija, la más grande, tiene 24 años, ya vive con su pareja y hoy sí, ya después de tiempo, reconoce y dice gracias, ¿no? O sea, y te la fletaste en su momento con nosotros, pero cuando estaban en su momento chiquitas, pues ellas no lo logran ver. Y eso se lo digo para todas las mujeres que me estén escuchando que puedan vivir esta situación, que quiten las culpas de lado y que no se estén latigando con culpas que tarde o temprano es lo que nos toca hacer y que los hijos lo van a ver en algún momento. Así es. Oye, y bueno, tú viviste esta situación, sabemos que la viven muchas mujeres actualmente, y en tu experiencia y en lo que has visto, ¿qué podemos hacer como país? Digo, los diputados andan, digo, muy fácil se aumentan el sueldo, muy fácil cambian una ley porque les llegó un cobro de más o porque viven alguna mala experiencia ellos, pero este tipo de problemas que realmente afectan al país y sobre todo, pues a la mitad del país, que somos el 50, pues más del 50% de mujeres, ¿qué crees tú que nos podría ayudar para en este caso de las mujeres que tratamos de hacer mil cosas para mantener familias, que al final la mayoría nos quedamos con los hijos, ¿no? Fíjate que yo considero que hay 2 cosas importantes. Bueno, voy a agregar una más, 3. La primera sería tener sistemas de cuidados infantiles mucho más eficientes y más, fuertes, ¿no? Porque justamente, ¿qué es lo que te acabo de decir? Pues no los vas a dejar con cualquier persona en cualquier lugar, que amplíen los horarios. ¿Qué pasa? Pues, oye, es que usted tiene que llegar aquí a las 2 de la tarde, y si se me hace tarde, ¿qué hago?, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones de flexibilizar los horarios en los cuidados infantiles es básico para las que somos mamás y tenemos esta situación. Otro de los aspectos importantes, el segundo, sería el tema de finanzas, porque ¿de dónde agarras dinero? O sea, yo lo vi, lo viví en su momento que te decía, pues tenía que hacer lo que tuviera que hacer, pero quería un despacho y ¿de dónde sacas para las dos cosas? Entonces, temas de financiamientos más accesibles para las mujeres. Y el tercero, y creo que es el más importante, es una capacitación sobre finanzas. De hecho, déjame, le hago el comercial a la Conducef, acaba de sacar hace no mucho su proyecto que se llama Proyecto Minerva, así como otros proyectos que tiene, pero me gusta el Proyecto Minerva porque va dirigido a mujeres. No es lo mismo las finanzas para los hombres con una familia, que una mujer sola con hijos tiene que manejarlo de una manera distinta, y justamente capacitaciones y herramientas nosotros como mujeres no nos enseñaron a ser autosuficientes. Me explico, en México no. Entonces, ¿qué pasa? Que aún cuando recibes el ingreso, invertir, en dónde inviertes, eso no nos lo enseña nadie, y considero que la capacitación sería muy importante. Cuando se hace este programa, fíjate que se hace falta difusión, ¿no? Porque no, ni por, no a veces
definitivamente, por eso yo en la cuenta de TikTok lo que hago justamente es eso, o sea, el informar de este tipo de cuestiones que son útiles para el público en general y que además son gratuitos, pero que no les da difusión el Estado de manera correcta. No sé la razón. Oye, y bueno, tú estás trabajando en un despacho, ¿lo ofrecías como contadora o como abogada en este inicio? Ambas, porque yo primero fui contadora, después estudié la maestría en seguridad social, después me hice abogada porque vi la necesidad de entender los conceptos jurídicos de la seguridad social y después estudié el doctorado en derecho laboral. Entonces tengo ambas carreras, ambas visiones y por eso es un corporativo, porque nosotros somos 4 despachos dentro del corporativo especializados en áreas contables, en áreas jurídicas, en áreas de seguridad social y en áreas de auditoría. Entonces vemos todos los aspectos y yo como socia directora pues los veo prácticamente todos, ¿no? Soy la que dirige ahí al equipo. Ok, bueno, ya ofrecías estos servicios de alguna manera los dos, pero ¿cuándo te enfocas en el área laboral? Fíjate que cuando yo estaba, una de las razones por las que yo me salgo del despacho en donde estaba es que el despacho era seguridad social y entonces hacíamos dictámenes y algunas cuestiones. Entonces, cuando yo me meto a la maestría de seguridad social, me doy cuenta que la seguridad social está totalmente vinculado a los aspectos laborales y que los aspectos laborales además son como la base de muchas cuestiones en las empresas para el crecimiento de las empresas, el recurso humano. Entonces me empiezo a meter por curiosa, ¿no? En más de estos temas y me doy cuenta que hay muchas cosas por mejorar y en su momento, en el despacho que yo estaba, pues era, pues esas no son tus funciones, tú ponte a hacer esto, ¿no? Entonces a mí me frustraba muchísimo y, insisto, es una de las razones por las que me salgo y yo me empiezo a enfocar mucho en cómo ayudarle a las empresas a que se den cuenta que el recurso humano es la base del crecimiento de sus empresas y cómo ayudarlos a que convivan la parte de los trabajadores con la parte del empresario, porque siempre tienen visiones diferentes. El empresario ve utilidades, el trabajador quiere su sueldo, pero no le interesa si crece o no la empresa, cuando debería de darse cuenta que si la empresa crece, tiene oportunidades de crecimiento el trabajador. Entonces, encontrar ese equilibrio entre ambas partes, pues esa base de procesos, controles internos, capacitaciones, compliance y demás, que es en lo que me especialicé mucho más, ¿no? Y bien lo decías hace un momento, siempre he tenido, pero eso también desde niña, y me voy a regresar un poquito a la niñez. Yo siempre fui la que andaba defendiendo al que le hacían bullying, la que si no traía el lunch era la que le repartía a todo mundo, la que andaba a alguien a quien no le hacían caso porque pues era el nuevo o era lo que quieras, yo era la que andaba jalándolos, entonces siempre he traído como esa conciencia social muy alta, ¿no? Y de justicia. Entonces siempre he tratado de buscar lo que es, yo siempre les digo, es que no es que yo me cargue hacia el trabajador o hacia el patrón, simplemente lo que debe ser, y lo que debe ser es un punto intermedio entre ambas partes, ¿no? ¿Y esa conciencia social viene de papá o de mamá? Pues no sé, porque digo, de ambos considero, pero realmente creo que yo me desfasé bastante, pues, porque sí me metía hasta en broncas que no me tocaban. Y digo, sé que también mi papá y mi mamá siempre han inculcado esta parte del respeto y esas situaciones. Sin embargo, mi mamá en algún momento me decía, ay, es que tú eres, me decía, la cuidadora de almas descarriadas, ¿no? O la que, porque diario andaba buscando problemas en donde no lo sabía, o sea, es decir, buscaba a la gente que tenía un problema para ir a ayudarla, siempre. Entonces, hasta la fecha. ¿Qué pasa? Pues en el despacho, y si te fijas el tipo de información que damos y cómo nació el tema del TikTok en pandemia mi hija me dice, mamá, la gente no sabe de sus derechos, recuerda que estaban despidiendo a un montón de gente. Entonces me dice, platícales de los derechos que tienen, platícales en las redes. Y yo decía, ay, ¿cómo crees que van a meterse la gente a TikTok a ver esas cosas, no? Entonces, porque yo tenía la cuenta ubicada como temas de ir a bailar e ir a divertirte, no para ir a educarte. Sin embargo, en eso se convirtió TikTok, ¿no? O sea, tiene una gran sección de educación y en su momento yo empecé con estos TikToks en donde hablaba de los derechos de los trabajadores, las obligaciones que tenían los patrones, el cómo cuidar y pues bueno, fue lo que tuvo éxito hasta hoy, ¿no? Oye, pero tú empezaste entonces en TikTok, tu principal red de TikTok, Eh, es que no te alcancé a escuchar, discúlpame. TikTok fue donde tú empezaste en tu No, 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 experiencia. no.
tenía, aproximadamente en el 2008, abrí un canal de YouTube y ya tenía información en YouTube, pero muy leve, no era constante, no era de cada semana, ni nada. El tema del TikTok, y yo también ya tenía las redes sociales de Instagram, de Facebook, pero el tema de TikTok, híjole, TikTok, además del tema de viralidad, es el tema de la rapidez en un video de un minuto explicar algo, ¿no? Esa fue la gran diferencia. Y TikTok realmente lo empecé en pandemia, pero mucho antes yo ya tenía tema de redes sociales. Te digo, 2008 fue mi primer video, que por cierto, si se lo encuentran ahí, disculpen, yo no sabía qué hacía. Wow, pero qué interesante. Oye, pero volviendo al tema de papá y mamá, ¿qué valor le reconoces a cada uno de ellos que sea parte de ti actualmente? Híjole, yo creo que mi mamá, la presencia que tuvo y el apoyo, que ha tenido conmigo toda la vida, incluso después del divorcio, el ayudarme con las niñas, el que si yo hoy le llamo y le digo, oye, necesito tal cuestión, sé que ahí va a estar. Y de parte de mi papá, yo creo que el tema de la resiliencia, ¿no? Porque también ha tenido una vida difícil y entonces lo que nos ha enseñado es, uno no se rinde, uno hay que seguir adelante y hay que buscar el cómo sí. Es como tu filosofía de vida. Sí, definitivamente, o sea, claro, te podrás dar, yo les digo que me doy mis momentos de duelos, ¿no? O sea, me podré dar mi momento de duelo, ya lo lloraste, ya lo pasaste, órale, sacúdete y síguele. Creo que eso es lo que nos tiene que quedar, que no puedes detenerte o las situaciones y los obstáculos que se te dan en la vida, que claro que todos los tenemos que saber brincar y levantarnos y seguir adelante, ¿no? Creo que esa es la enseñanza más importante, el seguir adelante siempre, pase lo que pase. Oye, ¿cómo le hacen? Me comentabas que pues empezaste tú sola, pero ya tienes socias y ya tienes sucursales. Eh, ¿Son puras mujeres o la mayoría son mujeres? Hasta hoy somos puras mujeres, somos 7 mujeres ya, en el despacho como socias. Cuando yo empecé a crecer me di cuenta, otro de las ideas que tengo personalmente sobre los negocios es que si quieres crecer necesitas toda una red de apoyo. No, nadie crece solo, nadie. Entonces, algo que tienes que aprender es rodearte de las personas que tengan la misma filosofía que tú para crecer. Y dentro de eso, pues encontré y me hice una primera socia que era mi empleada y después la hice socia, porque también otra de las cosas es el agradecimiento, es algo bien importante, ¿no? Entonces la hice socia y es mi mano derecha hasta hoy en día. Posteriormente seguimos teniendo necesidades de crecimiento y entonces busqué otra socia para que me cubriera un área que estábamos dejando descuidadas y así sucesivamente hemos ido sumando personas que nos ayudan en el crecimiento. Adicionalmente, nosotros somos 4 socias de manera directa interna aquí en Guadalajara, pero para poder abrir Culiacán, poder abrir Monterrey, hicimos una socia en Monterrey, una socia en Culiacán con sus despachos y afiliamos a sus despachos a nuestro corporativo y lo que nos damos cuenta es que la unión hace la fuerza y que al final de cuentas aquí es el que busquemos cómo todas ayudarnos a crecer en conjunto. Creo mucho en la sororidad, en que debemos de ayudarnos entre nosotras. No significa que no, en algún momento tuvimos un socio hombre, ya después se salió, y pues bueno, no cerramos la puerta a un tema de socios hombres, sí tenemos empleados hombres, sin embargo, pues se ha dado casualmente, ¿no? Que somos mujeres, somos 7 mujeres fuertes, de cada una aprendo muchísimo y ahora sí que lo que hacemos es complementarnos cada una de nosotros con la experiencia y con la personalidad de cada una, ¿no? Ah, bueno, pero no es una regla, pues, de que tengan que ser puras No, mujeres. Se ha dado. no, por supuesto que no, por supuesto que no. Se ha dado hasta ahorita que así ha sido. Pero anótense, ahí me mandan un mensaje, chicos. Si alguien más quiere ser, ¿no? Oye, Carla, y bueno, el tema de la seguridad social, pues dices, ya lo traías de niña. ¿Cómo haces digo, porque los abogados laborales, y la verdad es que me encanta la visión que tienen, pues yo no sé si Alejandro Barrientos lo hace así se junta con iguales, ¿no? O no sé, porque él es un hombre que la verdad muy equilibrado, pues, ¿no? Sí, aunque es un abogado de empresa, siempre está viendo por el tema del respeto a los derechos de los colaboradores. Y yo creo que también es tu caso.
¿cómo hacen este equilibrio? ¿Cómo lo entiende el cliente que al final, pues, es el empresario, ¿no? Pues es que en ocasiones el cliente aún no lo ve y esa es nuestra función, el que las partes, y las partes estoy hablando de patrón, trabajador, ¿no? Que las partes entiendan que nos necesitamos mutuamente. O sea, no pueden haber trabajadores si no hay empresas y no pueden haber empresas si no hay trabajadores, así de simple. Y si eso no lo comprendemos y entendemos que es una simbiosis la que se tiene que crear, una sinergia que se tiene que crear y que tienen que coexistir de manera lo más equilibrada posible, entonces son las empresas que no logran crecer o que a pesar de que están creciendo tienen muchos problemas de rotación, de demandas, porque no lo entienden. Entonces, si nosotros queremos empresas que crezcan sanas, tenemos que ver qué es el recurso humano y son humanos y esos humanos necesitan muchísimas cosas, ¿no? Yo les decía, a ver, si tú fueras trabajador, algo que propongo siempre es ponte en los zapatos del otro, ¿no? O sea, si tú fueras trabajador, ¿esas condiciones serían suficientes para ti o para tu hijo que va a buscar un primer empleo? Piénsalo así. Si para ti crees que eso es lo ideal, no, pues no, no es lo ideal. Entonces, ¿por qué le ofreces eso a los trabajadores? Si sabes que no es lo ideal, ¿no? Entonces, busquemos otras alternativas, busquemos otras formas de ahorro, busquemos otras formas, pero nunca en los trabajadores, o sea, nunca a costa del trabajador. Y del otro lado también, explicarle al trabajador que pues el abuso de los trabajadores también llevan a que las empresas se cierren, dejen de dar condiciones o incluso se vayan. Yo tengo empresas extranjeras que en los últimos años se han ido de México porque no hay las mismas condiciones que debieran de estar óptimas para un empresario, ¿no? O para que un empresario pueda crecer. Yo lo decía hace un momento, todas las reformas nos pegan a todos. Y si no entendemos que nos pegan a todos y decimos, es que es del patrón, a mí me vale como trabajador, oye, no, espérame, si le pega a él, te pega a ti, porque puede haber reducción de plantilla y eso puedes tú estar en el recorte de personal. Entonces tampoco te conviene, ¿no? Entonces ese es el tema de ver en pro de ambas partes, principalmente. Oye, precisamente yo la semana pasada estuve en una reunión de una empresa que es internacional y que tiene en diferentes países, brinda sus servicios. Y digo, yo nada más estaba ahí de oyente, pues, ¿no? Y me llamó mucho la atención que todas estas reformas, certificaciones, hablaban ellos, la posibilidad bueno, la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario, el aumento de los días de vacaciones, todas estas reformas que hemos estado viendo, pues decían, oigan, pues entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Despedimos 2 por 1 o 1 a 1? Y yo me quedé, como nada más estaba de oyente, no podía ni cuestionar ni decir nada, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de que van a despedir gente. Y yo creo que es lo que nadie quiere en este mundo, ¿no? Sí, por eso digo que tenemos que entender todos que todos tenemos que poner de nuestra parte para estos efectos. Yo lo pongo el ejemplo de la reducción de jornada, ¿no? La gente dice, yo voy por las 40 horas, sí que padre, pero esas 40 horas, ¿vas a ser productivo? Dale, vamos por las 40 horas, pero sé productivo, entonces realmente trabajemos En ningún lado se dice que yo tenga que trabajar más. No, no estoy hablando de más. Estoy hablando de un tema de justicia en cuanto al tiempo que se te paga por las actividades que haces, ¿no? Porque si eso no se logra, lo único que vamos a provocar es que la gente automatice, que te sustituyan por alguien que sí quiera trabajar 40 horas en serio, ¿no? O sea, que no vaya a decir, yo llego en la mañana, me sirvo el café, platico con mi compadre y luego veo. O sea, no, entonces tenemos que poner todos de nuestra parte para que funcionen todas estas reformas y no porque sea una obligación, sino hasta por responsabilidad social de todos. Muchas veces se habla del tema de responsabilidad social solo para las empresas, pero también nosotros como trabajadores tenemos que ver que también llevamos un nivel de responsabilidad respecto a las reformas que se hacen, ¿no? Así es. Pero bueno, en ese panorama y con todos los empresarios que tú tienes, ¿cómo, o sea, cuál es el sentir en México? ¿Sí va a haber menos empleos el próximo año? ¿Vamos a utilizar más la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu visión en este sentido? Sí se va a utilizar, obviamente ya se está utilizando mucho más la inteligencia artificial, la robótica, la digitalización, la automatización, definitivamente. Pero eso no implica necesariamente que haya más desempleo,
sino que lo que considero es que va a haber una transformación del empleo, que es algo muy diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día, en lugar de, yo no voy a necesitar 10 trabajadores que hagan la operación, pero sí voy a necesitar quien revise la máquina, quien la atienda, que, o sea, otro tipo de empleos. Ahí es tarea de los trabajadores el capacitarse para trasladarse de un tipo de empleo a otro. Y ahí es en donde yo hablo del tema de responsabilidad que te toca a ti como trabajador y lo que le patronará, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos para tener los puestos que van a crearse en el futuro, pues, o sea, que lo que van a necesitar, porque ya no va a bastar con tus manitas que hagan las cosas, me explico, ya vas a necesitar conocimiento a lo mejor, más de conocimiento técnico que puedas tú resolver, que puedas tú reparar, que puedas tú hacer otras cosas y no nada más operativo como estamos acostumbrados, por ejemplo, en las maquilas, ¿no? El tema de las máquinas, sí, pero eso eventualmente habrá otra máquina que pueda hacer lo que tú ahorita haces. Exactamente, y a lo mejor mejor, ¿no? Es correcto. Y al Este, menos no me cuesta seguro social y no reniega. pero, y por ejemplo, los sindicatos, ¿cómo los ves tú en este sentido? Pues la verdad es que el sindicato, si bien es cierto, es el intermediario entre el patrón y el trabajador para efectos de beneficios de los trabajadores, pues no considero que hoy en día estén haciendo la chamba de aportar en este sentido de capacitación. Yo creo que deberían de involucrarse más para efectos de que sean ellos quienes ayuden a los trabajadores a trasladarse a los nuevos puestos, ¿no? Pero en realidad lo único que pasa es que en ocasiones es pues más prestaciones y el sindicato también debería de ver un poquito en cómo va a aportar el trabajador para tener más prestaciones. O sea, no solamente pedir prestaciones por antigüedad o porque ya toca, sino qué estamos haciendo para ganarnos y merecernos esas prestaciones, ¿no? Entonces creo que ahí le hace falta un poquito de mediación, no a todos, hay sindicatos que claro que se ponen las pilas, pero luego, ¿qué pasa? Que cuando el sindicato se comporta de esa manera, el trabajador dice, no me ayuda, no me protege, porque hay una falta de conciencia de que tú como trabajador también hay una responsabilidad que tienes. Voy a hacer un paréntesis aquí, si me lo permites. Y Claro. fíjate que estuve de viaje fuera del país y me llamó mucho la atención que en un momento el que estaba en el camión que nos llevaba con las maletas, yo le iba a ayudar a subir mi maleta y me dijo, no, ese es mi trabajo, no hagas mi trabajo. ¿No? O sea, Wow. fíjate, ¿qué es lo que? Y yo por amable, ¿no? O sea, de decir, pues yo te ayudo porque pues estaba viéndolo todo atorado, dije, pues yo le acerco la maleta y me dijo, no, no hagas mi trabajo, esa es mi responsabilidad y por eso me pagan. Aquí cuando oyes eso, ¿sí me ¿No? explico? Al contrario, te ven mal si no ayudas. Exactamente. Entonces, por eso digo que es un tema de cultura, un tema de cambio de conciencia el que debemos de empezar a trabajar, porque si no nos vamos a empezar a quedar sin empleos. Así es. Y bueno, y ahorita la competencia pues es mundial, ¿no? O sea, ya no es nada más competir con el de enseguida o con el de la universidad aquí local, sino es en el mundo. Simplemente ahorita tú y yo estamos en otra ciudad haciendo este podcast y así hay trabajadores haciendo trabajos para empresas en otros países o en otras ciudades. Entonces, Exactamente, hoy tu competencia está en todo el mundo. exacto. Y bueno, y en ese sentido, ¿tú cómo ves todos estos cambios también que está provocando los gobiernos? Porque bueno, a nivel mundial, pues hay otros movimientos, como bien lo marcas, y aquí pareciera que el gobierno está tratando de acabar con las empresas, y aunque somos sus socios, ¿no? Sin que queramos, a Ujú. fuerzas les damos más del 33% de lo que producimos, de lo que, ni siquiera de utilidades, pues, ¿no? De lo que se genera. En ese tema, ¿tú cómo lo ves? ¿Le falta proactividad al empresariado? ¿Qué nos falta? O sea, ¿o nos falta despertar? ¿O qué estamos haciendo en ese sentido? Pues es que yo insisto con el tema de no trabajar y no hacer las cosas para lo que tenemos hoy. Acabo de dar una charla hace unos días con estudiantes y yo empecé la plática preguntándoles, porque se hablaba del futuro del trabajo para ellos. Y yo les decía, ¿te estás preparando para los empleos que ofrecen hoy o para el empleo que vas a tener en 10 años? Aguas, porque ese es el problema. En México no estamos tan acostumbradas las empresas, sobre todo la micro y mediana empresa, que son las mayoría, ¿no? No está Sí. acostumbrada a hacer presupuestos anuales, presupuestos de cada 5 años. ¿En dónde te ves en 10 años? Es más, tú pregúntale hoy a un chamaco en dónde se ve en 10 años y no tiene ni idea de dónde se ve mañana, mucho menos en 10.
Entonces, no estamos acostumbrados a hacer un plan de vida, a hacer un plan de trabajo, a hacer un presupuesto de empresa, a hacer un presupuesto de crecimiento, a que hagamos proyecciones de hacia dónde va la compañía. ¿Qué le va a impactar? No hoy, ¿qué le va a impactar en 5 años? ¿Por qué crees que algunas empresas se han ido de México? No por lo que está ocurriendo hoy, por como ya vieron que a ellos les puede afectar lo que está ocurriendo hoy en 5 años o en 10 y no se van a esperar a que les pegue. Ellos ya saben hacia dónde va. ¿Me explico? Y nosotros Ajá. no. Nosotros nos levantamos a ver qué pasa hoy y a ver cómo amanecimos, en lugar de tener por lo menos un año de proyección. Un año es lo mínimo que deberíamos de tener. Y la verdad es que la gente no lo hace de esa manera. Entonces, si te fijas, no nada más es en un tema de la empresa. Lo dije hace rato del trabajador, lo digo hoy de la empresa y lo digo del gobierno y lo digo de todo el mundo. Todos deberíamos de tener un plan a corto, mediano y largo plazo. Y ese plan con las proyecciones de cómo se ve el mundo en los próximos años, y demás. Pero para eso hay que hacer investigaciones, hay que invertir en otro tiempo en planeación y la gente no lo quiere hacer. Y el seguir avanzando, por ejemplo, hay empresas que muchas veces, fíjate qué triste, las truena el crecimiento. Y tú dirías, ¿cómo? Si están creciendo, las tronó. ¿Por qué? Porque no estaban listas para crecer. ¿Y por qué no estaban listas para crecer? Porque no tenían una planeación, no tenían una cimentación sólida. Para hoy me instauro en una empresa, empiezo una empresa teniendo todo para que conforme crezca yo le pueda poner pisos arriba. Tú no empiezas un edificio con el piso de planta baja, ¿verdad? Tiene que haber cimientos. Y entonces la mayoría crecemos empresas conforme le vamos metiendo un piso más, pero llega un punto en el que ya no tiene estructura para aguantar un piso más. Y es lo mismo una empresa, ya no tiene estructura para crecer. Y entonces volver hacia atrás para ponerle estructura cuesta mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Y eso es lo que en ocasiones dejaron ir un muy buen contrato o incluso empresas que arriesgadísimas que dijeron, sí, 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 sí quiero y agarro el contrato y yo no estaba listo para él, ese contrato es el que los llevó a la quiebra. El Y super aparte, contrato. a la quiebra y a la mala fama, pues, ¿no? Porque por unos la llevamos todos. Por ejemplo, las grandes empresas no confían ya o no confían en empresas mexicanas que pueden ser proveedoras y se tienen que traer de fuera unas porque uno o dos fallaron y pues ahí vamos todos en esa idea, ¿verdad? Oye, Carla, y bueno, le entras a TikTok, ahora ya vamos a entrar con la dama de la seguridad social. Tu hija te dice que entres a TikTok, pero ¿cómo decides tú separar contenidos? ¿Cómo haces esta parte? Fíjate que al inicio entro yo a TikTok y hablando de todo, ¿no? Para patrones, trabajadores y demás, tuvo mucho éxito, llegamos casi al 500,000 de seguidores, nos Wow. roban la cuenta de TikTok y entonces yo la reclamo a TikTok y me dice, ¿dónde está Carla Rojas registrada? Le digo, aquí está mi INE, mi pasaporte. No, 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 como marca, ¿dónde está Carla? Y dije, Dios bendito. Y pues La Carla Rojas importancia de registrarse. y los cimientos, ¿te fijas? O sea, en casa de Ah, herrero hasta donde palo y lo aprendí a la mala. Entonces fue, porque yo a los clientes les digo, regístrate, sí, yo tenía las marcas registradas de mis despachos, pero no la mía, que era la que yo estaba creciendo en una cuenta. Y entonces fue de en la torre, ok, ahí lo veo, empezamos la cuenta de cero y me registro. Y para registrarme, la verdad es que yo decía, ay, registrar Carla Rojas como que no me latía. Y hace muchísimos años, mi amiga Betty, que también si ve esto, le mando un besote, de un colegio de La Paz, Baja California, en un foro, me presentan para una conferencia y dicen, Carla Rojas, la dama de la seguridad social. Y yo, ah, caray, ¿esa quién es, no? Me ponen ese título en ese momento y entonces varios contadores del gremio y demás del norte me empiezan a conocer como la dama de la seguridad social. Y así me decían como entre juego, apodo y no. Cuando yo llego a este momento en donde tengo que registrarme, pues dije, pues ya existe ese nombre en cuanto a que algunas personas me conocen así, jugando y como apodo. Dije, pues lo voy a registrar. Entonces registré la Dama de la Seguridad Social y cambio todas mis redes sociales a la Dama de la Seguridad Social, pero también ahí decido dividir el contenido. Y entonces creamos Corporativo MCN Consultores, que es una de las marcas, y la otra la Dama de la Seguridad Social. La Dama de la Seguridad Social habla para patrones, contenido para empresas,
y Corporativo MCN Consultores habla para contenido para el público en general. Y entonces, tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, tenemos esas dos cuentas que dan información diferente para mercados distintos y pues funcionó bastante bien. Oye, pero a ver, ¿lo haces diario? ¿Te programas? ¿Hay temas que ya tienes ahí o como el tema del momento? ¿Cómo le haces? Es todo un rollo porque sí traigo hasta cierto punto no es fácil, ¿eh? Quien haga TikToks me puede entender, no es fácil. Ustedes ven un TikTok de 1 minuto que se tardó 2 horas en producirse ese minuto, ¿no? Porque entre que te grabas, te equivocaste, corte, vuelo, toma 2, toma 3, toma 4, recórtalo, conviértelo en 1 minuto, que en 1 minuto logres decir algo. ¿Por qué 1 minuto? Si bien es cierto, TikTok te deja hasta 10, la gente está bien sabido que no aguanta más de 1 minuto y además el resto de reels e historias de Instagram, de Facebook no duran más de 1 minuto, entonces tiene que ser 1 minuto. Entonces no es fácil. Y lo que hago es que sí tengo temas para la semana, por ejemplo, pero si hoy sale algo urgente, una reforma, un cambio, pues en ese instante lo grabo. Entonces por eso ustedes verán muchos videos que tienen un poquito más de producción y otros en donde me ven hasta en pijama, porque pues en ese momento salió la nota, en ese momento lo saco como esté, ¿no? Sin maquillar y como esté. Entonces, pues es la verdad, algo que nos ha caracterizado es que somos de los primeros en hablar de los temas. Y además, pues procuramos fundamentárselos, explicárselos, que sea información confiable, porque hoy en las redes se encuentran todo tipo de información y es difícil encontrar información confiable. Oye, si nosotros que nos dedicamos a esto, aquí hay un equipo de redes, de repente tardan en precisamente en eso, en la producción, en salir, en esto, no quiero saber cómo le haces tú, tienes que estar sobre eso, pero sobre todo pensando, o sea, no tienes a alguien que te produce, pues, ¿no? Alguien que No, piense por ti. no, y además, por ejemplo, me pasa, ¿qué salió? No recuerdo qué salió en estos días, que yo estaba en una fiesta, porque salió a las 6 de la tarde en el Diario Oficial. Yo estaba en una fiestecita de así, ya sabes, de esas tipo infantiles en la tarde, y entonces me doy cuenta, y en ese momento, es más, si ustedes ven el video, se alcanza a escuchar mucho ruido, ¿no? No se identifica, pero no se oye normal como si estuviera yo grabando aquí que no tengo ruido, porque me fui atrás de la terraza de donde estaba a darles la noticia. ¿Sí me explico? O sea, me ha tocado estar de viaje con horas de diferencia y entonces me doy cuenta y lo transmito porque considero que uno de los plus o de lo que les podemos dar es ser los primeros en hablarles del tema y explicárselos con peras y manzanas. Eso es lo que procuro, ¿no? Con peras y manzanas. Situaciones muy complejas, porque también entiendo que si yo te hablo con temas muy técnicos, pues me entenderá el asesor, pero no el dueño de la empresa de una pyme. Entonces, lo que nos caracteriza es que además de ser información en el momento, es información que cualquiera puede entender, que contiene un lenguaje muy sencillo, ¿no? Y pues esa parte me toca a mí. O sea, la chamba la hago yo porque pues nadie más podría hacerla, ¿no? Pero, ¿y tú editas, Carla? Y yo me toca andar editando, por eso ahí disculpen, lo que ven, de verdad, ténganme paciencia. Yo edito, yo lo corto, yo en ese momento le pongo, por eso tengo que a veces cuando tienen un poco más de producción es porque alguien me ayudó o alguna cuestión, pero generalmente no, generalmente son en el momento, entonces, por eso los ven así medio caseros. No, pero de verdad que lo importante es el contenido. Sí. Porque bueno, por eso te has caracterizado, ¿no? Pero fíjate, me recuerdas, de repente aquí nos ponemos a recordar los reporteros de la vieja guardia que nos decimos nosotros, que andábamos cazando la noticia, queríamos la exclusiva, la de 8, dar más rápido la información, y ahora el que la da más rápido ni siquiera sabe si es de verdad, Ujú, ¿no? O ujú, sea, porque no está validada, pues, ¿no? Entonces sí debemos de tener mucho cuidado con eso y tú como tienes el conocimiento, pues inmediatamente puedes hacer precisamente eso, saber cómo transmitirlo, pues, que es lo más valioso, yo creo, en esto, porque una cosa es decir, se acaba de aprobar tal ley o tal reforma o se derogó esto, pero ni siquiera sabes para qué sirve o cómo va a impactar, ¿no? Entonces yo creo y que lo valioso es eso. por eso nos encontramos notas que yo les digo amarillistas, o sea, tan amarillistas en el sentido de, la saco para que llame la atención, pero lo que dije fue una tarugada,
porque no la entendí y confunden a la gente. Entonces, justo lo que yo trato es de no confundir. Ejemplo, salió ya todo el tema de la reforma fiscal 2026, les prometí TikToks y no lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? ¿Ya vieron cuántas páginas son? Denme chance. Ajá. Necesito, porque yo no voy a salir jamás a dar una nota que no esté 100% segura de lo que voy a hablar, pues, ¿no? Entonces, si salí, di la nota inmediatamente, ya salió, estén pendientes, pero no se las he explicado porque primero la tengo que entender yo, ¿no? Antes de poder salir a hablar de algo. Entonces, eso sí cuido muchísimo, pero la verdad es de que en los medios nos encontramos muchísimas cosas que confunden más que ayudar. Exactamente. Y bueno, por eso también la importancia de la gente que vea qué va a seguir, qué contenido se va a meter a la cabeza, porque también en eso se crea luego una, ¿cómo le dicen? Una mente común, una narrativa común que a veces no ayuda, ¿no? Hoy en la mañana analizábamos los números del INEGI, Mm. que los jóvenes están muriendo por homicidio o por suicidio. Y pues dices tú, ¿qué clase de sociedad estamos haciendo? Que los jóvenes se suicidan y se matan, Ujú. ¿no? Mm. ¿Qué está pasando con nosotros? Pero bueno, en el tema de los derechos laborales que son prácticamente nuevos en México, ¿no? ¿Tenemos qué? ¿Cuántos años? Pues 1917 fue, bueno, 1931 la Ley Federal del Trabajo. Que de ahí para acá es cuando tenemos derechos laborales formales, pues. Pero como el ser humano, digo, los derechos laborales como derechos humanos hace poco, ¿no? De eso. Pues más bien el tema de la seguridad social es la que tiene un poco menos tiempo, Ajá. pero estamos hablando que fíjate, en eso México fue pionero, 1943 fue cuando México tiene el primer seguro social, ¿no? Formal, estoy hablando de nacional, porque había otros seguros sociales que daban los estados, pero no era formal. Formal nacional, 1943, la ley del seguro social, para acá, ¿no? O sea que volvemos, no es tanto tiempo, pues, o sea, no es como que tenga siglos. Oye, Carla, y en ese sentido, ahorita que hablas del IMSS, hay la idea o la tendencia de hacer un sistema de seguridad social, digo, salud y todo lo que implica, universal, pero pues Ujú. están los derechohabientes del IMSS que pagan ciertas cuotas. Ahora salieron con el IMSS Bienestar que no pagan cuotas, pero quién sabe dónde sale ese dinero, ¿verdad? Luego están los sistemas de cada estado, ¿no? En el caso de nosotros, el ISTESON, están los del ISSSTE. O sea, ¿cómo podemos llegar a homologar todo ese mundo laboral diferente? ¿Se Fíjate puede o tú? Sí, claro que se puede. Muchos países lo han hecho, han universalizado la seguridad social, pero entonces no está vinculada a una cuota obrero patronal como lo tenemos hoy en día. Entonces entra dentro del presupuesto de la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación y entonces se tendrían que transformar los impuestos. ¿Sale? O sea, sí es posible, sí. No es fácil, eso sí es un hecho, pero sí es posible e incluso hasta cierto punto es sano para ciertos países, han demostrado que sí es una buena fórmula y que no lo veamos como un tema de socialismo, sino un tema de protección, no necesariamente yéndose a politizar a un tema social, ¿no? Sin embargo, sí ha funcionado para estos países. Uno de los que más me gusta su sistema es Canadá, Inglaterra, por ejemplo, porque luego si nos vamos dicen, pues sí, Cuba, no, a ver, ¿no? O sea, países capitalistas que sí lo tienen, que estamos hablando, insisto, Canadá, Inglaterra no son países socialistas y tienen un sistema universal de seguridad social. Sí es posible hacerlo, pero claro que las reglas, las formas de tributar cambiarían y eso es a lo que no estamos dispuestos a hacer en ocasiones aquí. Simplemente cuando se ha hablado de un IVA generalizado, brincamos. ¿No? Entonces, imagínate, pues, cómo logras obtener recursos para que eso se sostenga si no fuera de manera universalizada también el impuesto. Eso es lo complejo, ¿eh? O sea, que se acepte una transformación de tributos. O sea, ¿y aquí pagarían los patrones y los trabajadores también? ¿O cómo es el sistema allá en Canadá e Inglaterra? Pagan los ciudadanos en general, todos. ¿Sí me A explico? Que es a través, lo que yo me refiero. Otro tipo de impuesto, no se paga como tal en la seguridad. Imagínatelo así. Hoy en día el ISR, el IVA y demás se acumulan para usarse para ciertos efectos.
¿sale? La seguridad social es la única que se acumula para solo pagar seguridad social, pero el IVA, el ISR y otros impuestos se utilizan para el global de los gastos que necesita el Estado. Pues sería algo similar, entraríamos a ese global. En lugar de que fuera solo para seguridad social cuotas, te aumentarían un impuesto X en donde se distribuye y se redistribuye el gasto, que por eso digo que eso es lo complejo, pues. Oye, y como contadora y abogada, y pues bueno, abogada laboral también, ¿no? ¿Cómo ves, o sea, de qué manera podríamos auditar, si es que se puede hacer, porque no sé si se hace y si se hace bien, el gasto de los gobiernos? Porque digo, nosotros le damos los impuestos y se supone que son nuestros empleados, ¿no? Se supone porque pues ellos hacen lo que les da la gana al final de cuentas, pero ¿cómo le hacemos para saber que ese dinero que nosotros le damos realmente se está utilizando donde debe utilizarse? Bueno, en estricto sentido, se supondría que tenemos hoy en día los mecanismos de vigilancia y de supervisión de que eso ocurra. Se supone que tenemos el tema de la ley de transparencia para poder solicitar los informes de esa distribución. Sin embargo, considero que puede haber áreas de oportunidad en donde debieran de ser diferente, ¿no? Porque no hay, está el informe de gobierno, pero el informe de gobierno solo es palabras, no hay un tema de costos, de montos. Para eso están, insisto, el tema de ley de egresos, que ahorita nos están diciendo en qué se piensan gastar eso y deben de adecuarse a eso. Y si se lo gastan o no, para eso están los órganos fiscalizadores internos o de vigilancia interna. Sí existen. El tema es que no son ni tan públicos ni todos podemos tener injerencia de ello. Y ahí es en donde tal vez pudiera haber un área de oportunidad de hacerlo diferente, no lo sé. Pero bueno, está en papel, ¿no? Al final de cuentas, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces, digo, siempre está el gobierno buscando a ver de dónde agarro más, pero nunca nos dicen qué van a hacer con eso, pues, ¿no? Muy bien. Pues Carla, estamos llegando al final del programa. Mensaje para, sobre todo para las mujeres que como tú bien dices, pues muchas veces tienen ahí prácticamente guardado el sueño de su vida. Tú lo sacudiste, te sacudiste y te lanzaste a cumplirlo. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres? Que se animen, que busquen los mecanismos para hacerlo o las personas adecuadas para hacerlo. Algo que nos pasa a todos, no solo a mujeres, eh, depende a quién, por ejemplo, tú le puedes contar tu idea a un familiar, pero si ese familiar no era la persona adecuada porque su capacidad de empatía o su envidia o no le permiten, te va a decir, ay, no, no lo hagas, ay, ¿para qué? Ay, no te metas en broncas. No, busca a quien te impulse. Siempre busca a las personas que te impulsen, que te motiven, que sí de manera objetiva, también no te busques a la porrista, porque tampoco sirve. Porque el que te diga, sí, 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 todo se puede y estás haciendo una tarugada, pues imagínate, te vas a dar al traste. No, alguien que sea objetivo, busca una figura en quien tú puedas ver esa imagen, digamos, de admiración, de que digas, esta persona que ya tiene un negocio, que ya sabe de qué se trata, voy a ir a acercarme a decirle cómo lo hiciste, qué puedo hacer, cómo le puedo hacer, dame un tip. Acércate a las personas adecuadas. Creo que eso es lo más importante. Yo te lo dije hace un momento, parte de mi éxito personal y mi éxito profesional ha sido acercarme y hacerme de mi red de apoyo, de mi red de personas que están en la misma sintonía que yo. No me voy a ir con el que es conformista, pues porque no está en la misma sintonía que yo. ¿Sí me explico? O no me voy a ir, insisto, con el porrista que es todo positivo, pero que no hace nada tampoco de su vida. Entonces tampoco me va a servir. Yo necesito a alguien que ya haya hecho algo similar a lo que yo quiero hacer para que me dé los tips correctos. Busca a las personas adecuadas y no desistas porque siempre va a haber alguien que te diga no. Y déjame hacer un paréntesis rápido. Cuando saqué la cuenta de TikTok, mucha gente desiste de las cuentas y las cierra. ¿Sabes por qué? No sabes cómo me han mentado la madre, me han ofendido, me han dicho cosas terribles. También me dicen cosas lindas, obviamente, pero me quiero enfocar en esa parte. Y las personas que no tienen la fuerza mental de entender que no es personal y no es contigo, mejor no te metas. A mí me han dicho mil cosas y me dicen, ¿no te enojas? No. ¿Por qué no te enojas? Porque no lo conozco. Porque se lo está diciendo al aire, porque es una persona frustrada que le dice al aire, no lo conozco, no me lo está diciendo a mí. Y lo mismo te lo digo en un negocio. Hay mil personas que te van a decir no, 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 y te van a poner el pie y te van a hacer. No las peles, esas no te sirven en tu vida.
Busca las que realmente te van a dar una opinión objetiva para que te ayuden a crecer, que tengan sororidad, que de verdad te lo están diciendo en buena onda. No, porque luego nos basamos en las críticas y las críticas pueden ser muy duras y no necesariamente correctas. En ocasiones las críticas solo son por fregar y no te debes de enfocar en eso. Así es, y luego somos muy dados a, si pones en la balanza todo lo bueno que puedes hacer y una cosa mal, pesa esa cosa mal, ¿no? Entonces, si quieren tener matrimonio, pues no pidan no pidan opinión a personas divorciadas, pues no. O sea, mejor pídanle a los que sí mantienen el matrimonio y Correcto, matrimonios felices, por favor, porque luego ese es otro correcto, tema. correcto. No, así es. Muy bien, entonces te puedo poner en mi lista de solteras codiciadas o ya, ¿no? Adelante. Ah, bueno, porque tengo una lista, ¿eh? Tengo mi página ahí ¿Tienes tu página de hacer match? de Celestina, sí, Ajá, y me va bien. Oye, muy pues bien. bueno, pues muchísimas gracias. Con ese mensaje nos quedamos. De verdad, la gente que, pues que te sigue puede ahí encontrar a lo mejor también un comentario de aliento, pero también una oportunidad de negocio contigo, Carla. Claro que sí, lo que necesiten, ahí estamos en redes sociales para lo que podamos apoyarles o darles un consejo. Muy bien, pues muchísimas gracias, de verdad, apreciamos mucho que nos hayas dado este tiempo. Lamentablemente, pues tenemos que irnos, pero sí te invitamos a ser nuestra colaboradora ahora ya en el noticiero que tenemos para que cuando sean este tipo de temas, pues nos puedas compartir de viva voz todo lo que tú nos puedes iluminar. Claro que sí, les mando un fuerte abrazo hasta Sonora y los que nos están escuchando del resto del país también. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti y bueno, gracias también a ustedes que están pendientes de estos programas de mexicanas y mexicanos chingones. Compartan, pongan sus comentarios y sonrían, porque siempre puede ser peor. Nos vemos. Gracias. Bienvenidos a su programa Mexicanas y Mexicanos Chingones. Entrevistas, experiencias de vida, hábitos de éxito